Tenemos una estrategia interinstitucional. La mayoría de los proyectos que ustedes ven ahorita en la presentación son proyectos en los que ha estado el gobierno del estado, el municipio, dependiendo de, pues ahora sí que del municipio donde estemos, y estudiantes de diferentes universidades y obispado. Dependiendo de lo que vamos a hacer, hacemos mesas de trabajo para lograr frenar como los deterioros o lo que sea que esté causando el peligro en esos bienes o que esté exponiéndolos a pérdida. Hicimos varias intervenciones desde el 2015 hasta la fecha. Las más relevantes pues están en Mazapil, se atendieron unas pinturas de caballete. En Fresnillo fueron dos, trabajamos la Torre de la Purificación y los exvotos del templo, del Santuario del Niño de Atocha. Aquí en Zacatecas se atendió el Sagrado Corazón. Hicimos apenas este año un trabajo de diagnóstico en la Cueva de Ábalos, pero eso mañana el arqueólogo se los va a platicar en su ponencia. Entonces, pues si gustan más información, pues les recomiendo que pues vengan el día de mañana. Y en Pinos hicimos en la torre del Templo de San Matías y en San Francisco. Quizá tenga la pregunta de cómo es que seleccionamos esos bienes en específico o por qué llegamos ahí. La verdad es que estos bienes fueron emergencias. Nosotros este programa lo tomamos como la Cruz Roja. Hubo una emergencia y tuvimos que ir a atenderlo. Usualmente o en años anteriores lo que pasaba era que detectábamos un problema y todas las dependencias mandaban el mismo papel de es que hay un problema ahí y pues ahí se quedaba, ¿no? Entonces dijimos, ya no puede estar, ya no podemos seguir así porque los recursos ya nunca van a ser los mismos, entonces necesitamos sumar esfuerzos si queremos conservar nuestro patrimonio. Entonces lo que hicimos fue precisamente eso. El primer proyecto que hicimos ya de conservación emergente es el Templo de la Purificación en Fresnillo. Ahí lo que pasó es que empezaron a desplomarse fragmentos de cantera pues de la torre, entonces ya estaba poniendo en peligro a la población, a los feligreses, pues a toda la gente que usualmente era usuario del templo. Entonces nosotros en teoría solamente pudiéramos dar asesorías técnicas, pero aquí ya no se podía quedar en una asesoría técnica porque ya era un tema de protección civil para la población. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues nosotros actuar. Y se empezaron a trabajar mesas con instituciones para lograr llevar a cabo un primer proyecto de conservación emergente, por así decirlo. Solo íbamos a estabilizar y dejar las piezas estables para que ya no se siguieran desplomando. Aquí les muestro un poco de las imágenes de cómo estaba la torre y de los daños que tenía. Parte de ello, uno, es que la torre estuvo expuesta a muchos conflictos bélicos en su tiempo, entonces varios de los impactos de bala estaban dentro de las juntas de la cantera. Lo que pasa ahí cuando se pierde una junta es que se filtra el agua y va aflojando como las piezas y se van desplomando. Aunado de eso tenía una luminaria pesadísima que ya no servía y no había mantenimiento. Entonces, además de eso, las esculturas que tiene esta torre no estaban fijadas, solamente estaban sobrepuestas y ya con los impactos de bala habían perdido sus bases, y lo que estaba haciendo era que se estaban colapsando hacia el frente. Entonces por eso decidimos ya actuar, porque ya era un tema de pues se va a caer la escultura y nadie está haciendo nada. Entonces ya una vez evaluado los riesgos y pues las acciones, junto con el municipio, el gobierno del estado y el obispado, pues y nosotros juntamos como
pues los esfuerzos y logramos armar una torre de andamio para hacer trabajos pues ya muy puntuales. Registramos todo, porque era una oportunidad de estar ahí, así que hicimos todo el registro de los impactos de bala, todos los plomos, todo lo que había. Entonces, posterior a eso le hicimos pues ya acciones directas sobre la torre. Eliminamos todas las piezas de cantera que estaban a punto de colapsarse, quitamos todo el biodeterioro, quitamos un montón de depósitos de paloma, que increíblemente salió como 1 tonelada. Hicimos velados de seguridad, porque dijimos, no sabemos si va a haber recurso para restaurarla, no podemos dejarla así. Entonces la primera etapa fue pensada en que se iba a quedar así la torre nada más asegurada. Entonces sujetamos las esculturas, porque les digo que tenía este movimiento porque ya no había base en sus esculturas y no estaban sujetas al nicho. Entonces esta es una foto del antes y del después de la primera etapa, y posterior a eso pues ahí dejamos las esculturas sujetas y pues nosotros dijimos hasta aquí podemos con los recursos que tenemos. Afortunadamente el municipio se movió y sacó recursos, entonces decidieron restaurar la torre. Y ahí el problema era que pues ya estaban un poco desgastados los ensambles y los nichos tenían fallas pues estructurales, y el problema fue o era que las esculturas pues estorbaban la maniobra y necesitábamos retirarlas. Unas esculturas de más de 1 tonelada, entonces sí era una acción impensable porque jamás las habían retirado. Entonces no nos quedó otra opción más que hacerlo. Entonces aquí está la etapa pues de protección para poderlas retirar de sus nichos. Este es un poco de las maniobras, y aquí les voy a poner un video rápido en general. Estamos dándole conservación integral a las 2 esculturas que estaban postradas en la torre. Son los 12 apóstoles porque hay 12 nichos y solo tenemos identificado hasta el momento por su atributo a San Juan. Cada escultura pesa media tonelada, a excepción de 2 que se encuentran fragmentadas a la mitad por pues, su estado de conservación. El equipo que está trabajando son 4 restauradores especialistas en piedra que vienen de la Universidad Autónoma de San Luis, y tenemos un prestador de servicio social del Tecnológico de aquí de Fresnillo. Duramos 2 semanas embalándolas y 2 semanas para poderlas retirar de sus nichos. Ahorita lo que están haciendo los restauradores es una limpieza del biodeterioro, que consiste en eliminar hongos, líquenes, algas que se le formaron a las esculturas por falta de cornisas. Para tenerlas listas vamos a tardar aproximadamente 1 mes. Ya llevamos trabajando 1 semana de lunes a domingo sin descanso, con un horario de 9 a 7 de la noche. El equipo de canteros ya va terminando la parte de los nichos y se tienen que volver a poner en su lugar. Bueno, pues ese fue un poquito del trabajo que se hizo. Se hicieron limpiezas ya muy especializadas en las esculturas, aprovechando que las pudimos bajar y darle su conservación pues adecuada. La verdad fue una experiencia para el municipio de Fresnillo, para la sociedad de Fresnillo, el verlas abajo y en verlas en las condiciones que estaba, porque el deterioro mayor que tenían dichas esculturas eran los impactos de bala pues de aquel entonces. El criterio que se siguió fue simplemente pues darles conservación, estabilizarlas. Los impactos que tenía se les dejó porque es parte de la historia de la torre, y se le hicieron los estudios de las paletas cromáticas para ver cómo estuvieron en su tiempo, en su época pintadas. Se les respetó, no se volvieron a poner ningún color de antes, aunque lo hayamos registrado.
se resanaron y se consolidaron las grietas que causaron los impactos de bala y se volvieron a colocar en su nicho. Aquí les pongo un ejemplo de una de las esculturas. Esta estaba en el tercer cuerpo y nada más lo único que se le hizo fue una limpieza y el resane y la unión de algunos fragmentos que le había hecho un impacto de bala y se colocaron en su nicho, se dejaron sujetas y pues esta es una foto de antes y después de la intervención en la torre, que estructuralmente pues ya estaba inestable y le hicieron algunas inyecciones y lo demás se quedó prácticamente como estaba, porque eso es parte como de la historia pues de la torre. Entonces de ahí se empezaron pues como a correr la voz, porque en realidad el patrimonio es de todos. Entonces, sí, nosotros, el instituto está encargado de su protección, pero también nosotros debemos de recibir de ustedes el llamado cuando cosas así están pasando, pues porque tampoco somos tantas personas en el instituto para estar en todos los lugares. Entonces nos sirve muchísimo que ustedes estén alertas a esas cosas y nos los hagan saber, porque así pasó en Pinos. En Pinos, en una fiesta del 2016, se desplomó un fragmento de cantera. Entonces, se desplomó en la fiesta y ya tuvimos que ir a hacer lo mismo que en Fresnillo, a hacer la evaluación. Y descubrimos pues lo que ya habíamos visto, que es la falta de mantenimiento, que no se le da constante o no se les cambian sus aplanados de sacrificio, lo que hizo que el agua se filtrara y se les desplomó pues el fragmento de la torre. Pero nosotros ya estando ahí en el templo de San Matías, vimos que el fragmento que se cayó era el menor de los daños. La fachada del templo de Pinos está hecha de argamasa. Todas las decoraciones de la fachada están llenas de argamasa. Entonces detectamos que se estaba perdiendo, entonces decidimos alargar un poco la temporada, no solo ir a la torre, sino también a la fachada, y hicimos pues acciones de estabilización para que pues esa argamasa que está ahí no se pierda. También se le repusieron sus entortados de sacrificio para evitar otros colapsos en la torre, y se repuso la pieza que se desplomó. Pues nada más aquí hay un antes y un después del proceso, y también de aquí de las argamasas. En el caso de Pinos pues es algo un poco más pequeño, porque la torre de la purificación es enorme y la de Pinos es muy chiquita, pero pues más o menos es para que vean que pues dependiendo del problema pues ya se ve en global pues toda la intervención. Otro de los casos que tenemos es aquí en Zacatecas. También empezamos a tener denuncias de que se estaban desplomando las talaveras de la torre, y pues si ustedes han pasado por ahí, eso da a la calle y enfrente hay una escuela y pasan los coches y todo eso. Entonces ya nos hicimos vuelos de drones y nos subimos y pues vimos, aquí les puse un poco de las fotografías, vimos que la talavera estaba totalmente despegada, estaba unida a la torre con cemento, que también había incrementado el daño, y para rematar, las nervaduras que ven ahí, ya se ve el hueco de que se iban a desplomar en cualquier momento. Ya estando ahí, uno ve el problema y dice, ay, pues nada más cuando uno pasa por ahí dice, ay, se están cayendo, pero ya arriba no, uno se da cuenta de la gravedad de cómo están las cosas, porque esas nervaduras son de cemento y estaban sujetas con 2 alambritos, y se le cae a alguien en la cabeza, lo mata, así lo mata. Entonces decidimos actuar y también unimos esfuerzos interinstitucionales y logramos empezar a trabajar. Entonces también se hizo un retiro controlado, así le llamamos nosotros, porque usualmente pues si no son especialistas lo quitarían como si fuera pues nada más talavera, piso reciente, y no hay ningún control a la hora de retirarlo, y lo que nosotros queríamos era pues resguardar lo que más se pudiera la talavera para poderla reutilizar otra vez, si es que no había recurso para hacer otra nueva.
¿Le puede dar clic ahí, por favor? Como les decía, hicimos un retiro controlado pieza por pieza, tratamos de rescatar las que más se pudieran para poderlas reutilizar y también se tuvo que hacer un estudio de si era necesario conservar esas nervaduras porque realmente pues no iban, no son materiales tampoco antiguos ni de época, sino que ya son más actuales, pero nosotros como instituto nos preocupa más bien la protección pues de lo que pueda causar un bien histórico a la población. Entonces decidimos analizar si sí o si no se ponía eso y le estuvimos rescatando y limpiando y logramos salvar la mayoría de las piezas de Talavera y afortunadamente el padre logró conseguir un poco de recurso para él mandar a hacer Talavera y se hizo otra vez la integración. No fue suficiente la que consiguió y sí utilizó, si se fijan en esta foto sale una parte, una franja, las que ya estaban anterior y de otros lados se ve más las que estaban en original. Y pues les pongo una foto de antes y después de cómo quedó la intervención uniendo esfuerzos. Y ya finalmente el último caso que les traigo es el santuario del Santo Niño de Atocha, de por qué ahora regresamos allá. Para empezar ya teníamos como varias como denuncias de robo, porque hubo un boom en el robo de exvotos, porque de repente se puso de moda. Entonces aunado de eso, los muros en los que estaban anclados necesitaban restauración porque ya tenían mucha humedad, ya estaban muy dañados. Entonces nosotros quisimos ir a apoyar al santuario para que los retiraran controladamente, porque aparte de que estén colocados ahí, tienen una importancia pues ya más relevante para los feligreses. Hay señoras que tienen ya 60 años su exvoto ahí y van ciertas veces al mes y lo buscan. Entonces a nosotros nos preocupaba que no lo fueran a quitar como si fueran simples láminas o pedazos o rosarios o fotografías, sino retirarlo controlado para poder registrar dónde estaba, por si llegaba esa señora y nos preguntaba dónde estaba su exvoto, nosotros saber decirle, ah, mire, es aquí lo tenemos, está en restauración. Entonces lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de qué nos íbamos a enfrentar ahí. Al principio pues uno va al santuario del Niño de Atocha y ve que son puros exvotos de lámina, pero no, la verdad es que hay fotografías, cartas, cabello, ombligos, rosarios, una infinidad de materiales que uno ni se imagina. Y luego todavía dijimos, no, pues ya lo retiramos controladamente. Había exvotos que usaron de relleno para los muros, entonces todavía quitamos esos y nos salieron más y más y más. Entonces, en resumen, quitamos como 25,000. Se clasificaron 25,000 y se hicieron miles de separaciones por tipo, por lámina, madera, papel, cabello, ombligo, aparatos ortopédicos, de todo. Y lo más increíble del santuario es que no es un templo vivo. Quitamos y al otro día hay 100, y vuelves a quitar y hay 200, y vuelves a quitar y hay más y más y más. Entonces es un trabajo que hasta la fecha sigue vigente. La gente que trabajó ahí, los restauradores, tenían que retirar los exvotos por la noche, porque como siempre hay gente en el templo, pues entonces no se puede trabajar en la mañana porque estorban el andamiaje y todo eso. Entonces en las mañanas lo ordenaban, lo limpiaban o le hacían su estabilización y por las noches retiraban. Entonces se les hizo a cada uno de los que se iban a registrar limpiezas para estabilizarlos y poderlos registrar, porque la idea al principio solamente era retirarlos para que pudieran atender el muro y luego recolocarlos, pero después descubrimos que en realidad el problema va más allá del muro, sino que ya no hay un orden, no hay un registro, no hay protección, porque si no hay un registro no sabes cuántos hay, cuántos entran, cuántos se quedan, cuántos son los más antiguos.
Entonces empezamos a replantear el proyecto y de ser algo emergente ya se convirtió en un programa de catalogación y reordenamiento. Entonces ahorita llevamos solamente registrados ya en plataforma 300, pero pues les digo que es una diversidad de 25,000, más los muros que no quitamos, más cajas que encontramos, entonces pues no nos dimos abasto y hasta el próximo año vamos a retomar otra vez el proyecto. Como ya les dije, hicimos un ordenamiento. Lo más sencillo para nosotros fue ponerlos por fecha, por año, por mes, por día, por material, y así los guardamos porque no nos iba a dar para clasificar si era por enfermedad, porque los llevaron a la cárcel, por lo que sea, pues no. Es una infinidad de información que la verdad eso no nos va a alcanzar a nosotros, pero quizá alguien más lo haga en el futuro. Y ¿le puedo dar clip, por favor, a la imagen? Bueno, aquí no, a la pasada. Ahí. Arribita, al ese. ¿No al otro? Al de al lado. Donde está como al de arriba. No, al de arriba. La grande. La foto grande. A la foto grande, sí. Bueno, aquí nada más les muestro, pues para que vean, fueron 10 personas haciendo el ordenamiento durante 2 meses en verano y estuvieron 2 chicas casi medio año. Una estuvo un año completo y la otra chica estuvo apoyándola y entre ellas estuvieron tratando de registrar pues toda esa infinidad de información. Entonces hasta ahorita pues es como un resumen de este proyecto del santuario pues nada más para mostrarles que de un programa de mapeo de riesgos de templos y de bienes salen más proyectos más grandes. Entonces sí les quisimos presentar como estos casos para que ustedes vean algo práctico que nosotros hacemos ya de un mapeo y de por qué llegamos ahí o por qué se seleccionan esos, es porque realmente son necesidades. Tal vez fuimos por una necesidad ahí pequeña, pero ya estando en campo te das cuenta que las prioridades son otras y los proyectos cambian. Por eso es necesario que se trabaje en conjunto para poder llegar a proteger el patrimonio y para que perdure para las nuevas generaciones. Nosotros en el instituto estamos comprometidos en la conservación. Entonces, es muy importante para nosotros que cuando detecten este tipo de cosas dentro de lo que sea su campo de estudio también nos lo hagan saber, porque es parte de nuestro trabajo ponerlo en el mapeo. A lo mejor nosotros no hubiéramos detectado en pinos el problema de las argamasas, si no se le hubiera desplomado la pieza de cantera y el padre no nos hubiera hablado. Entonces es de nuestra obligación como ciudadano también proteger el patrimonio y darnos a nosotros la oportunidad de demostrarles que no nada más el instituto es investigar o no nada más es ir a parar obras y decirles que no, sino que también estamos trabajando y que es mucho trabajo y que somos pocos. Entonces, pues aquí el resumen pequeño de lo que se ha hecho dentro del camino. Seguimos trabajando, seguimos identificando y esta es una como pequeña cosa global que les quisimos mostrar para que vean qué es lo que hace el instituto. Y pues ya, gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a los conferencistas, al doctor, está algo oscuro, al doctor Carlos Augusto Torres Pérez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de Zacatecas, por su amabilidad y pedirles una disculpa. Nos retiramos tarde a comer y la verdad nos ganaron los tiempos y si quisiéramos pedirles una disculpa por ello.
Y también quisiera, antes de entrar a la fase de preguntas y respuestas, que supongo que hay muchas, darles a conocer los currículums de los dos ponentes. Quiero decirles que al licenciado Limonar Soto Salazar, yo le tengo un gran cariño, un gran afecto, una gran admiración, porque siempre hemos trabajado mucho juntos, de la mano. A donde yo le he pedido apoyo, ahí está él. Quiero reconocerle ahora, en estos momentos, y de viva voz aquí al presente, y al arqueólogo Torreblanca, el que pudimos rescatar en el municipio de Ojuelos un brazo del Camino Real, bueno, más bien el Camino Real donde se llega a Ojuelos, al fuerte de Ojuelos, y que también es el brazo para llegar al sitio. Nosotros, por alguna circunstancia de los vecinos, se hizo una cuestión política que no podíamos destrabar. Hablamos con INA Jalisco y nos dio una fecha que nosotros ya nos era realmente rápida, porque estaban a punto de fraccionar esa gran avenida y tan importante avenida, y que obviamente es parte del trazo del Camino Real de Tierra Adentro, y ellos acudieron a nuestro llamado. Gracias a esa visita, gracias a esa inspección, nosotros logramos detener el que se fraccionara ese camino. Entonces, quiero darles las gracias, no hay palabras para agradecerles eso, porque si bien es cierto que compartimos territorio, gracias a ustedes logramos ese gran logro, valga la redundancia. Entonces, quisiera que les diéramos un aplauso, porque también hay que reconocerles ese gran trabajo. En los dos primeros encuentros que hicimos en Ojuelos, el doctor Limonar siempre estuvo presente. El arqueólogo Torreblanca también nos hizo favor de estar ahí. Bernardo del Hoyo también estuvo ahí presente. Y bueno, esa fue la iniciación para que nosotros tomáramos esta ruta, este camino, para poder impulsar este gran proyecto de los estudiosos del Camino Real, y que se han conjuntado todas las ideas, todos los ánimos y todos los conocimientos para trabajar sobre este tema. A todos ellos, gracias. El licenciado Limonar Soto Salazar es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Colegio de San Luis, respectivamente. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Delegación Zacatecas, además de la investigación de temas históricos que lleva a cabo en el INA. También realiza actividades de divulgación del patrimonio histórico, cultural, y en este tenor ha coordinado los siguientes libros: Nuestra identidad a través de la historia y el patrimonio cultural, El Camino Real de Tierra Adentro en Zacatecas, 1914, Miradas fragmentadas de la Revolución en Zacatecas. La semblanza de la licenciada Miriam Yasmín Pineda Bravo, gracias licenciada, excelente su ponencia, al igual que la del licenciado. Ella es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en diagnóstico y registro de materiales pétreos, así como un diplomado de especialización del patrimonio metálico. Realizó una estancia profesional durante un año en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y participó en el Seminario de Protección del Patrimonio Cultural de América Latina a través de la Academia Central de la Administración Cultural de la República Popular China en Beijing. Trabajó en distintos proyectos de restauración y conservación de pintura mural prehispánica, estucos, elementos decorativos, piedra, retablos, pisos, encáusticos, por mencionar algunos, en lugares como el Museo de la Máscara de San Luis Potosí, en el Templo de San Francisco el Cuecillo, León, Guanajuato, el Templo de San Sebastián en Bernal, Querétaro, exconvento de Acolman, Estado de México, exconvento de San Francisco Pachuca, Casa Rivas Mercado, Ciudad de México, así como en las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Palenque, Comalcalco,
Exbalam y Tula. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su delegación Zacatecas, en el área de conservación y restauración, donde ejecuta programas de conservación emergente de los bienes muebles e inmuebles por destino, paleontológicos, arqueológicos del estado de Zacatecas. Asimismo, desde el año 2017 es miembro activo del Programa Nacional de Apoyos a Centros INA para la restauración y rehabilitación de los bienes dañados por los sismos del 2017. Como podemos ver, tenemos la excelencia aquí en el podio. Les doy el uso de la voz para las preguntas y respuestas. Un micrófono, por favor. Buenas tardes. Para aprovechar, seguramente va a haber muchas dudas. Lo que dijo la licenciada es cierto, los ciudadanos somos los que tenemos que decir. Yo en Pinos llegué hace 8 años y hace 8 años le pregunté al presidente municipal qué se va a hacer con el águila que está arriba del kiosco, porque es un águila imperial y sin alas, parece un pollo chillón. Además que es muy feo. Me dijo, es que es cuestión de Lina y ellos no hacen nada y yo no puedo hacer nada. Y pues yo me quedé con esa idea y ya no he vuelto a preguntar. Ahorita me sentí aludido cuando dijeron los ciudadanos no preguntan. Pues me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer una denuncia? Creo que sí puedo, si obligo al presidente municipal a que me firme un papel, puedo ir hasta Derechos Humanos a decirle que por qué no lo atendió. Y otra pregunta sobre eso, las figuras que están en el templo, las de piedritas, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, se están cayendo. ¿Qué podremos hacer también? Bueno, en el caso del kiosco, lo que pueden hacer sí es, pues dependiendo de quién sea el que lo va a atender, a nosotros nos pueden solicitar asesorías técnicas. Entonces, si es un ciudadano, si es un interesado, nos puede pedir una asesoría, pero nosotros les vamos a ir a evaluar el estado de conservación pues, en este caso del águila, y ver qué es necesario hacer, y si se va a emitir pues a las autoridades pertinentes si es necesaria su restauración. Otra cosa que también pues hay que dejar muy en claro es que a veces no les da el recurso, pero nosotros no negamos que si hay un interesado, un particular, alguien que quiera restaurarlo y ya encontró el recurso, si nos pide asesoría, nosotros tenemos padrones de restauradores que les pueden hacer esa intervención. Entonces, ese padrón de restauradores que ya tenemos nosotros registrados van a hacer todo los trámites, el proyecto, todo lo necesario ante nosotros para que nosotros le autoricemos a hacer la intervención. Pero siempre y cuando sí se tienen que acercar al instituto, porque muchísimas veces pues mandan como a preguntar a los municipios y ellos pues cierto tiempo van cambiando, entonces a veces son personas nuevas que no se han acercado al municipio y realmente al INA, y realmente no saben nada. En el caso del rajueleado, las piedritas que ustedes dicen, la verdad ahí sí ya hicimos un dictamen, ya le habíamos presentado cuando nosotros trabajamos en el 2016 la torre y la fachada, sí presentamos un proyecto de prioridades y esa es una prioridad. Ahorita la verdad es que lo del sismo sí nos movió al instituto porque nos desestabilizó y ese proyecto de continuidad tuvo una pausa, pero para el próximo año es una de las cosas que vamos a ir pues otra vez a retomar, porque ahí es necesario la participación pues de más instancias, porque el instituto no cuenta con los recursos para hacer toda la intervención, pero a lo mejor sumando esfuerzos logramos detener el deterioro y quizá hacer un proyecto bueno para pues su investigación y su conservación y sobre todo su exposición, y que la gente sepa el patrimonio que tiene ahí en Pinos. Hola, buenas tardes. Muy padre su intervención, muchas gracias. Oigan, pues yo también me siento aludida, vivo aquí y es una lástima voltear a ver San Agustín con tanta humedad y con vegetación saliendo en la cúpula y les queda bien cerquita. Nada más.
Sí, precisamente bueno, ahorita pues, estamos trabajando entre todas las instituciones para hacer proyectos precisamente para frenar esos deterioros en el centro histórico. A lo mejor ahorita pues ustedes ven los templos, pero realmente hay una cosa que es más grave aunque ahora sí decirles que plantita. Tenemos un problema de desplomes de canteras de las fachadas de las fincas, entonces ese ya es un problema como pues de seguridad para todos. Entonces lo que estamos tratando nosotros ahorita, que me estoy haciendo como un adelanto hasta ahí, pero estamos trabajando para hacer un programa ya permanente en el centro histórico, tanto para mantenimiento como para frenar esos pues daños tanto en las fincas como en los templos. Ahorita el primero que pudimos hacer este año es el Sagrado Corazón, como ya se los mostré, era un tema ya de seguridad, de protección civil. Entonces yo creo que paulatinamente llegaremos a todos, pero pues sí es una cuestión de paciencia y sobre todo también de interés del encargado del templo, ¿no? Que se acerque a nosotros para ver qué soluciones hacemos. Como les repito, no hay recurso para todo, pero siempre buscamos darles una alternativa. Entonces, la idea ahora que trae el instituto es de, bueno, yo te pongo una parte, pues vamos a buscar de dónde sacamos la otra, porque ya los grandes recursos ya nunca van a ser los mismos. Entonces tenemos que unir esfuerzos todos para llegar a tener bien conservado nuestro patrimonio. Y una cosa de San Agustín es que si tiene plantitas es porque seguramente no hay mantenimiento. Entonces ahí hay un pequeño problema que tal vez es necesario ver con el encargado del inmueble para que se ponga las pilas también. Una cosa que agregaría, que mucho del patrimonio que está en riesgo de forma manifiesta está en manos privadas. Y quizá el mejor ejemplo lo vimos en la mañana con la exposición de los carmelitas, de un aljibe que se encuentra en un espacio privado. Y la fórmula es muy simple. No se puede ejercer recurso público en un espacio privado. No se puede. Eso es una fórmula muy simple. Se tiene que, como dice la restaurada, se tiene que tratar, se tiene que hablar con los dueños, los titulares de ello. Pero si no es así, no se puede ejercer un recurso que pertenece a toda la sociedad hacia un espacio de un particular. Eso se debe manejar con mucha precisión. Algo que se me olvidó mencionarles durante la presentación, que es parte del mapeo, hay muchísimas veces que algunos de ustedes o personas que conocen saben de monumentos históricos que se encuentran en cierto lugar o de bienes muebles que se encuentran en cierto lugar y la verdad, y nosotros no los tenemos registrados. Y la verdad sí es importante que compartan la información, porque todos los bienes que son pues federales, que están en custodia del instituto, tienen un seguro para siniestros, pero si no los tenemos catalogados y le llega a pasar algo, nosotros no podemos aplicar los recursos en esos bienes porque no están dentro de nuestro catálogo. Por eso es muy importante que si tienen conocimiento de algún bien mueble o monumento histórico que nosotros tengan por seguro que no tenemos registrado, o que tengan la duda de si está o no registrado, se acerquen a nosotros y sí nos los hagan saber, porque ahorita precisamente les digo, ya es muy escaso el recurso que nos dan para los bienes culturales. Entonces si están asegurados, pues les llega a pasar algo, esos recursos son importantes. Entonces sí los invito a que si ustedes tienen conocimiento de algo que nosotros no, se acerquen con nosotros, porque nosotros lo que queremos es proteger los bienes. Bueno. Buenas tardes. Es rápido. Muchas felicidades, muy interesante su trabajo y muy excitante subirse y trabajar allá en las alturas. Bueno, ya me inspiré con lo que los compañeros han dicho.
les comento rápido que visité la comunidad de La Quemada hacia Villanueva. Yo iba por otras cuestiones con mi cámara fotográfica y el sacristán del templo me pidió que fuera a ver para que yo viniera aquí a Zacatecas y les dijera que por favor fueran a ver su templo, porque una de las dovelas ¿cómo se dice? Pues sí, la bóveda del templo se está cayendo, incluso me subió al techo y la tienen amarrada con un alambre. Entonces, a mí me gustaría que por favor fueran a visitarlo, porque ellos sí tienen muy cuidado su espacio. Habían terminado de impermeabilizar para las lluvias, están en constante de limpiar de las hierbas y todo lo que crece en la torre. Entonces, me imagino que ellos pensaron que yo era de alguna institución, pero pues no, ¿verdad? Entonces, eso fue hace un año, entonces ojalá que pudieran ir a dar la vuelta, porque sí, yo, de hecho, tengo las fotografías donde está amarrado con un alambrito la piedra. Entonces, ojalá y se pudieran dar una vuelta. Y también quería comentar lo de la perla aquí en la Morelos, pero pues ya entendí que es un bien un particular, pero pues también estaría muy bien que se pudiera hacer algo acerca de ese edificio. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, pero como comentó nuestra compañera, lo más puntual sería una denuncia por escrito, y créame, en verdad no es por presumir, pero nuestros compañeros arquitectos, arqueólogos, de que van, los restauradores, cualquier rincón del estado de Zacatecas, me consta, los he visto, sea en la sierra, sea en la localidad más lejana, asisten. Pueden tardarse por lo vasto, es uno de los estados más grandes, Zacatecas, parece que es el 7º en extensión geográfica. Nuestro patrimonio, como se mostró en estas imágenes, estamos hablando de miles de bienes inmuebles, de monumentos, en fin, pero el procedimiento es no sé si me corrijan, compañero de jurídico, pero incluso hasta la denuncia puede ser hasta anónima, no sé, sí, puede ser hasta anónima porque a veces hay temor de alguna represalia o algo por el estilo, pero de que asisten, y lo recomendable es que en este caso de la Hacienda de La Quemada, una denuncia, un reporte por escrito al área de la ventanilla única o al departamento jurídico. Buenas noches, tardes. En las fotos que vimos de la intervención de la cúpula donde están la talavera, me llamó la atención que en el antes y en el después, en la parte del después, no hay nervaduras. ¿Le van a poner? Muchas gracias. No, ahí ya fue un tema como bien de seguridad. Las nervaduras no eran originales, entonces esas fueron colocadas ya como en pasado los 60s, y la verdad es que la torre, a lo mejor de la parte de abajo ustedes la ven bien y se ve pues como simétrica, pero ya estando arriba nos dimos cuenta que por eso fallaron las nervaduras. La torre está como deforme, tiene un abombamiento medio raro del lado sur, entonces no podíamos encajar las nervaduras y la talavera, porque aunque lo quisiéramos hacer, con el paso del tiempo esa deformación las iba a desplazar y las iba a botar. Entonces sí es como en cosas de restauración sí son a veces complicadas las decisiones que vamos a hacer, pero en temas de seguridad, en este caso, que eran de cemento, era cemento puro. Para quitar un fragmento de 30 centímetros teníamos que usar 4 personas para que no, o sea, porque era pesadísima. Entonces, en este caso, viendo fotografías, haciendo documentación histórica y fotográfica, pues nos dimos cuenta que esa intervención era reciente y que realmente no
no afectaba la historicidad de la torre, sino más bien afectaba eso, que en el futuro si nosotros hacíamos esa intervención y se volvía a causar el mismo daño y ahora sí se caía, pues los responsables íbamos a ser nosotros como instituto por no haber investigado bien y por no haber utilizado bien los criterios de intervención, y en este caso pues por eso fue la decisión de no colocarlas otra vez por la deformación. Una cosa que sí quería comentar, la tarea no es sencilla, no solamente por lo vasto y lo complejo, también tenemos adversidades de todo tipo. Por ejemplo, en mi caso, tengo que elaborar antecedentes históricos de monumentos para argumentar la conservación del mismo. Tengo en mi mesa en espera elaborar un dictamen de una finca en Fresnillo. Está en la parte céntrica, pero tengo que demostrar que esa finca, con documentos, con fotografía, que es una finca histórica. Pero no es nada sencillo, sabemos cómo están los archivos en Fresnillo en gran parte han sido menguados, y esto limita a hacer patente, a hacer manifiesto pues la antigüedad del inmueble. Son cosas que también nos enfrentamos y que realmente nos frustran estas circunstancias para poder trabajar, ¿no? Y así cada una de nuestras especialidades tiene sus adversidades, pero bueno, hacemos lo que nos corresponde porque lo tenemos mandatado por ley. Maravilloso, felicidades. Yo quiero felicitar a Lina Zacatecas, porque Lina Zacatecas, conjuntamente con el Gobierno del Estado, porque hay que reconocer al Gobierno del Estado, o sea, el Gobierno del Estado en su Dirección de Patrimonio, pues vean, Zacatecas es una joya, es una belleza, cosa que no podemos ver, por ejemplo, en Guadalajara. Vamos por sus calles, la Gran Nueva Galicia, y vemos todo grafiteado, vemos todo, fincas caídas, destruidas. Entonces, ese gran trabajo que hacen conjuntamente, pues es el resultado de esta belleza que es Zacatecas. Pero como dicen ellos, no es suficiente, porque no nada más es Zacatecas, es todo el trayecto del Camino Real y muchísimos otros bienes inmuebles que hay en todo el estado. Yo había hablado con la licenciada Irene porque considero yo que como una propuesta el hacer grupos de coadyuvancia con el INAH, porque miren, nosotros por ejemplo nos enfrentamos a una situación en Ocampo, Guanajuato. En una ocasión que yo voy de visita, un primo mío me dice, fíjate que te quiero llevar, pues ya sabe que me gusta el tema del patrimonio, y me dice, te quiero llevar a un puente, está hermosísimo el puente. Entonces pues se me hizo feo decirle que no, porque fuimos a ver un molino, es maravilloso, muchos de ustedes ya lo conocen, que es el molino de Ocampo, que por cierto está en manos del ejido. Ese molino se puede echar a andar, tenemos incluso el proyecto. Pero él me insiste, Miguelito, y bueno, digo, vamos a verlo. Resulta que vamos a ver el puente, estaba todo pues con hierba, anegado, todo, pero era una belleza que yo me quedé impactada. Entonces platico con otros amigos que iban conmigo de Ocampo, con Santos Portugal, que es un gran estudioso, un gran caminero, y que ha sido un gran apoyo porque él tiene pues un registro de todos los bienes de Ocampo. Y en el el sexto encuentro lo plantean en Vergel de la Sierra. Ahí fue la sede, Vergel de la Sierra de Guanajuato, y se lo dan a conocer al dueño de la hacienda, ¿no? Entonces nos lleva un recorrido a todos los estudiosos, y obviamente se quedan maravillados con el puente. La población, al darlo a conocer nosotros, empieza a insertarse en eso, y ahora ya lo tienen todo limpio, lo tienen en muchísimas mejores condiciones de que como nosotros lo fuimos a ver la primera vez, y que la primera vez estaba olvidado, no existía el Puente Negro para nadie. Ahora el Puente Negro está en la agenda, el Puente Negro está ahí para ser rescatado, pero sobre todo ya lo primero ya se hizo, el mantenerlo limpio, el saber que existe, ponerlo en valor de alguna manera, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la Venta Colorada, que también es un inmueble que se puede rescatar, y así tenemos un registro muy variado. Entonces considero yo que como coadyuvantes del INAH, lo vimos en el caso Juelos,
en ese camino. La población fue conmigo, nos organizamos y logramos rescatar ese brazo. Yo creo que así se pueden rescatar muchísimos otros sitios que tienen patrimonio, y pues nosotros estamos en la mayor disposición, pero sobre todo yo considero que hacer grupos coadyuvantes de Lina sería algo muy interesante, porque si no, bien es cierto que no hay recurso, porque para rescatar un bien inmueble se requiere mucho recurso, pero también hay otros que podemos mantenerlos con poco recurso y con mucho esfuerzo, quizás de la gente que se enamore, que tenga identidad y que diga, yo como parte de este bien, porque es mío, porque lo amo, porque lo quiero conservar, pues igual se involucra y podemos lograr grandes cosas, ¿verdad? Yo diría que eso sería una propuesta que le pongo sobre la mesa, que lo comenten con el delegado, y si un día podemos sentarnos y ir moderando esa idea, esa propuesta. Arquitecto, he estado en contacto por cuestiones de trabajo muy estrechamente en comunicación con el arquitecto Carlos Augusto Torres. Él verdaderamente lamenta no haber podido estar hoy. Tuvo una contingencia, una urgencia a la Ciudad de México, y él me habló por teléfono en la noche para decir que lamentaba mucho no poder haber estado. Sin embargo, yo después de escuchar la exposición de los muchachos que ya conocemos bien, del maestro Limonar y de Miriam, digo, wow, nos dieron 2 por 1 y en el mismo nivel. Yo estoy verdaderamente complacido, nos hayan acompañado los dos. Además, déjenles digo aquí entre nos, me sorprende Miriam que tan pequeña en edad tenga tanta capacidad para hablar y capacidad para resolver problemas en campo y en proyectos. Ciertamente estamos trabajando proyectos en conjunto. Bueno, eso es lo que yo quería decirles, primero de voz del arquitecto Carlos Torres, y luego el gran placer que tenemos en tener al maestro Limonar y a Miriam, porque hemos trabajado en proyectos estrechamente. Arquitecto. La Secretaría de Obras Públicas, el Consejo Estatal de Estudiosos y Organismos y Asociaciones del Camino Real Tierra Adentro otorgan el presente reconocimiento. En este caso, quiero aclararlo, estaba ya preparado el reconocimiento al arquitecto Carlos Augusto Torres, entonces les voy a pedir que lo reciban a los muchachos y les vamos a hacer llegar, al terminar el evento, a los dos expositores de hoy, su respectivo reconocimiento por su participación como ponentes en el 7º Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real Tierra Adentro, celebrado en la ciudad de Zacatecas los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2019. Están firmando el reconocimiento el ingeniero Jorge Luis Pedrosa Ochoa, secretario de Obras Públicas, y la licenciada Georgina Díaz de León, vicepresidenta del Consejo Nacional. Muchísimas gracias, muchachos.